Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el concepto de funciones pares e impares. También el concepto de función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Comencemos entonces, muchachos. Vamos a iniciar con el concepto de función par e impar. Entonces, como subtítulo, tomamos apuntes. ¿Qué es eso de función par y función impar? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el concepto de función par e impar. En la clase anterior habíamos visto algunas propiedades, álgebra de funciones, ¿cierto? Si ustedes no han visto el video anterior, ustedes ya saben que lo pueden encontrar en misclasesconfermadrid.blogspot.com, ¿sí? En la sección de cálculo diferencial. Entonces vamos a ver qué es eso de función par e impar como un título. Decimos función par e impar. Función par e impar. Entonces en este caso, veamos, consideremos una función. Digamos que tenemos una función y igual f de x. Tomemos apuntes, muchachos. Y igual f de x. Entonces, se dice que una función es par. Primero, concepto de una función es par. Si f de menos x es igual a f de x. Así. Se dice que una función es par si se cumple esta condición. Recordemos que aquí esto es como si fuera una función compuesta, f compuesta menos x. O sea, si yo, ahorita lo miramos con unos ejemplos, si yo cojo la función original y cada una de las x la reemplazo por menos x y obtengo la misma función original, ¿sí? Al hacer este reemplazo, se dice que la función es par, primero que todo, ¿sí? Ahora, se dice que es impar. Una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x, el negativo de la función original. Si yo reemplazo cada una de las x por menos x y genero el negativo de la función original, se dice que es impar. Entonces vamos tomando esto como un resumen, ¿sí? Como un resumen sobre el concepto de función par y función impar. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces simplemente si no cumple con una de estas dos, se dice que no es ni par ni impar. Si no cumple, tomemos apuntes, si no cumple con estas dos condiciones, entonces no es par ni es impar. No es par ni impar. Para que tengan en cuenta. Entonces, este es el concepto. Este concepto lo van a trabajar muchos ustedes, por ejemplo, más adelante en cálculo integral, en cálculo vectorial también, para que tengan muy claro este concepto. Bueno, gráficamente, entonces aquí, hablemos de, por ejemplo, gráficamente una función par, primero. Entonces, copiamos ahí como un subtítulo. Función par, gráficamente. Función par. ¿Cómo es una función gráficamente? ¿Cómo se caracteriza una función par? Porque es simétrica respecto al eje Y. Simétrica respecto al eje Y, para que tengan en cuenta. ¿Sí? Al eje Y. ¿Qué significa eso? Entonces, tomamos la regla. Y si yo tengo aquí, sobre el plano cartesiano, a ver gráficamente cómo se describe una función que sea par. Sobre el plano cartesiano, recordemos que el plano cartesiano normalmente está dividido en cuadrantes. Entonces hablamos de un primer cuadrante, vamos representando ahí gráficamente, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Entonces, simétrica respecto al eje Y quiere decir que lo que está en el primer cuadrante se repite en el segundo cuadrante o viceversa. Simétrico, como si fuera un espejo. Y lo que está en el tercer cuadrante se repite en el cuarto o viceversa. ¿Sí? Simetría respecto al eje Y, para que tengan en cuenta. Eso es el concepto de función par. Hagan su representación gráfica ahí, muchachos, para que tengan en cuenta entonces lo que está al lado derecho, en resumen, al lado derecho del eje Y se debe repetir al lado izquierdo. Ese es el concepto gráficamente
de una función par para describirla, identificarla. Muy bien, eso, ¿sí? ¿Listo? Está la gráfica aquí, el esquema, esto es como el esquema de función par. Hablemos ahora de una función impar. Entonces, aquí voy a borrar, copiamos ahí como un subtítulo, función impar. Gráficamente, una función es impar cuando es simétrica, cuando la gráfica de la función, tomen apuntes ahí, es simétrica respecto al origen. Respecto al origen. Respecto al origen, decimos acá. Respecto al origen. ¿Cómo así que respecto al origen? Entonces, tracemos un nuevo plano cartesiano. ¿Sí? Este era el concepto de función par, para que coloquemos ahí, para que tengan en cuenta. Simétrica respecto al eje Y. Respecto al origen, entonces tracemos un nuevo plano cartesiano. Vamos a definir ahí un nuevo plano cartesiano. Y sobre este plano cartesiano, recordemos también describamos 4 cuadrantes. Entonces, un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Así. Entonces, cuando dicen que es simétrica respecto al origen, es porque es como si me deslizara alrededor del origen. Lo que está en el primer cuadrante se repite en el tercer cuadrante. Primero, tercero en diagonal. Y lo que está en el segundo cuadrante se repite en el cuarto cuadrante. Simétrica respecto al origen. ¿Sí? Se refiere a esto. Entonces, por ejemplo, aquí se refiere si es par, f de menos x es igual a f de x. F de menos x es igual a f de x. Y si es impar, bueno, aquí lo borré, f de menos x es menos f de x. Vamos a verlo con unos ejemplos. Este es el diagrama, este es el esquema para el caso de, colóquenle a un lado, función impar, gráficamente. Función impar. Mejor dicho, veámoslo con unos ejemplos de una. Entonces, veamos este primer ejemplo. Entonces, concepto de función par, concepto de función impar, gráfico y analíticamente. Analíticamente es cambiar las f, cambiar menos x, analizar f de menos x. Veamos estos ejemplos. Entonces, digamos, ejemplo 1. Vamos a este ejemplo 1. Entonces, nos dan esta función, sea f de x igual x a la cuarta menos 4x al cuadrado menos 1. Nos dan esta función, f de x igual a x a la cuarta, tomemos apuntes, menos 4x al cuadrado menos 1. Listo. Ahora nos piden, vamos a analizar si es par o impar. Simplemente analizar si la función es par o es impar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular f de menos x. F de menos x. Entonces, esto es como una función compuesta, f compuesta menos x. Recordemos que es la función compuesta, es cambiar cada una de estas x que tengo acá, cada una de estas x por menos x. ¿Sí? Hay que poner cuidado aquí, hay que hacer uso de manejo de paréntesis. Entonces decimos, esto es como si fuera menos x a la cuarta, manejo de paréntesis. Cambien esto por paréntesis porque si no, la calculadora se puede confundir ahí y el signo no tomarlo. Menos 4 por menos x al cuadrado, menos 1. Así. Entonces vamos a analizar. F de menos x a qué es igual. Entonces decimos f de menos x es igual a... Aquí hay que tener en cuenta las potencias, el producto de signos, cuando un signo negativo esté elevado a una potencia par, da siempre positivo. Entonces, por ejemplo, acá menos x a la cuarta es lo mismo que x a la cuarta. X a la cuarta. Aquí, negativo, está dentro del paréntesis, elevado a una potencia par, da positivo, ¿sí? Esta parte. Bueno, pero aquí veníamos con menos 4, entonces menos 4 por, esto se convierte en x al cuadrado. Y el menos 1 queda igual. Menos 1. ¿Qué ha sucedido? Resulta y acontece que esta es la misma función original, exactamente la misma función, se observan. Aquí esto es exactamente esto que tengo acá, la función original. Se concluye que f de menos x, tenemos acá que f de menos x
es igual a f de x. Perfectamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las potencias lo negativo al elevarlo a potencias pares se volvió positivo y nos generó la misma función original. Conclusión, a ver muchachos, miren a ver cómo participen ustedes en el chat. ¿Cómo se clasificará esta? ¿Función par o impar? Para que ustedes participen también. Juan Diego, Juan José, perfecto, muy bien, está muy claro. Muy bien, Mariana. Es función par. Entonces, conclusión, por lo tanto, coloquemos aquí el símbolo de por lo tanto, es función par. Función par. Esa es la clasificación. Con esta propiedad, por ejemplo, esta función, ustedes más adelante en cálculo integral, cálculo vectorial, van a ver algunas propiedades que pueden simplificarle la vida con esto, con este concepto de función par. Así, entonces veámoslo gráficamente. Entonces vamos, aquí es donde vamos a necesitar la calculadora. ¿Sí? Este es el proceso analítico para que tengan en cuenta. Mucho cuidado aquí con este manejo del signo negativo. ¿Sí? Función par aquí. Este signo negativo es bueno que lo coloquen en paréntesis para que tengan cuidado aquí al desarrollar las operaciones. Lo mismo en la calculadora. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta función. Entonces para eso vamos a elaborar una tablita de valores. Vamos a elaborar la tablita de valores acá de y igual, x contra y. Entonces hagamos así. X contra y igual f de x. Y igual la función original. Y como bueno, el dominio de esta función son todos los reales. Recordemos ustedes el concepto de dominio y recorrido lo pueden encontrar en uno de los videos de cálculo diferencial para que tengan en cuenta en mi blog. Entonces tomamos, por ejemplo, como puede ser cualquier valor real. Tomemos, por ejemplo, -3. Vamos completando la tabla acá con -2, con -1, con 0, 1, 2 y 3, por ejemplo. Así. Entonces vamos a generar esta tabla de valores y vamos reemplazando ahí en sus calculadoras con mucho cuidado. Con mucho cuidado vayan reemplazando acá cada una de estas X por el valor correspondiente, por ejemplo, por -3. Entonces me colaboran ahí, por favor. Vayan mirando por aquí por el chat. A ver qué me dicen. Aquí, exacto. Listo, muy bien. Entonces veamos a ver cómo quedaría entonces con -3. Entonces vayan reemplazando acá con mucho cuidado. Tiene que ir el -3 entre paréntesis para que el signo no les afecte ahí. Con -3, ¿cómo quedaría aquí -3 a la cuarta? -4 por -3 al cuadrado, -1. Me colaboran ahí los que tengan calculadora, por favor. Voy a mirar en el chat. Con -3, a ver cómo quedaría. 68, dice Juan Diego. Miren a ver si están de acuerdo todos. Vamos tomando apunte acá. ¿Sí? Con mucho cuidado el manejo de signos, ¿cierto? Tiene que ir entre paréntesis acá el -3. ¿Sí? ¿Listos? Entonces ese sería el primer valor que tenemos acá. Vayan haciéndole ahí. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, vayan completando acá. Con -1, dice Robin Marcelo, da -4, listo, con -1, vamos a ver, comprobémoslo. Perfecto, con -1 da -4, muy bien. Eso, para que vayamos completando. Bueno, por aquí con 0, por ejemplo, también les voy a ayudar. Así, con 0, 0 más 0 da -1, ¿cierto? Con 0 da -1, muy bien. Otros valores, a ver, vayan completando esta tablita de valores para proceder a hacer la gráfica. A ver, apuntemos por acá. Por ejemplo, con -2, ¿cuánto les da ahí con -2? A ver, por ejemplo, con -2, y con 1. A ver, colaboren ahí, que ustedes participen ahí con la calculadora. A ver, que estoy mirando por acá. Los que tenían calculadora. Y con mucho cuidado, ¿cierto? Con -2 da -1 también. Listo, Juan Andrés, listo. Con -2 dio -1. Bueno, ahora con -3. A ver, ya me habían dicho con -3, ¿cierto? 68. Bueno, listo. 68. Listo. Entonces, ahora observen lo siguiente. 44. Listo, listo, no hay problema, no hay problema. No problem, no problem. 44, listo. Listo. Perfecto. Bueno, eso. Aquí estamos entre todos, eso. Entre todos nos colaboramos aquí y nos corregimos. Muy bien, listo. Sí, aquí toca poner mucho cuidado con incorporar bien, porque el -3, por ejemplo, porque toca meterlo entre paréntesis,
menos 3 a la cuarta, porque si no, la calculadora, cuando uno lo incorpora así, menos 3 a la cuarta, la calculadora calcula primero el 3 a la cuarta y le pone un signo menos, entonces sería un error, para que tengan en cuenta ahí. Sí, estaba bien la aclaración, es importante aclarar ahí en el manejo de calculadora más que todo. Listo, listo, entonces, ahora sí, bueno, entonces aquí, ahora observen que con uno, bueno, a ver si hay un acuerdo aquí con respecto a los valores, tratemos de ponernos de acuerdo. Hagámoslo con 3, por ejemplo. Hagámoslo con 3. Con 3 para ver cuánto da. Eso. Resulta que aquí, como la función es par, con 3 nos dio 45. Exactamente. Observen los valores acá. Con 0 dio menos 1. Con 1, si ustedes observan, vuelve a dar menos 4. Con 2 vuelve a dar menos 1. O sea, mejor dicho, son simétricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya sabemos que es una función par, f de menos x tiene que ser igual a f de x. Entonces, tienen que ser exactamente los mismos valores con menos x que con más x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho es una función par. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Bueno, este 44 se nos disparó. Entonces, simplemente vamos a mirar el comportamiento. Tracemos entonces un plano cartesiano. Profe, el menos 3 no ¿Sí? da eso. Y menos 3, pongámonos de acuerdo entonces, lo hacemos por aquí, hagámoslo aquí paso a paso, que hay una duda con el menos 3, ¿cierto? Entonces hagamos por aquí, f de Da menos, 72, profe. listo, miremos a ver. Hagámoslo aquí mejor porque como que veo que aquí no están poniendo, no se estamos poniendo de acuerdo. Entonces vamos a hacerlo así, menos 3, entonces esto es menos 3 a la cuarta, menos 4 por menos 3 al cuadrado, menos 1, ¿cierto? Hagámoslo así como paso a paso, suave, suave, suavecito, por allá como diría un cantante, suave, suavecito, f de menos 3, pasito a pasito, suave, suavecito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, menos 3 a la cuarta, hagámoslo paso a paso en sus calculadoras, eso, Mariana le hizo, menos 3 a la cuarta da más 81, ¿cierto? Porque en negativo la potencia par da 81, muy bien, da positivo. Listo. Ahora aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque este es menos 4 por menos 3 al cuadrado da negativo al cuadrado da positivo, ¿cierto? Da 9. Pero por este menos a la final, entonces aquí da 9 este pedazo acá. Pero este menos hace que esto a la final quede menos. Y aquí este menos 1 si pasa igual, menos 1. O sea que esto nos quedaría f de menos 3 es igual a 81 menos 9 por 4, 36, menos 1, ¿cierto? 81 menos, ¿qué? 81 menos 37, ¿cierto? 37. Entonces aquí es donde este es igual a, y esto es igual a 44, ¿cierto? Sí. Entonces aquí es donde, bueno, valga la aclaración, ¿cierto? Aclarar aquí es la forma de incorporar en la calculadora. Toca es manejo de paréntesis, ¿cierto? Por eso es que están dándoles respuestas diferentes. Algunos les dio 62, algunos les dio 63, ¿cierto? Pero es porque de pronto no metieron los paréntesis acá. Listo. Revisen ahí, por favor, que quede clara esta parte porque esta parte es muy importante aquí en el cálculo de las partes negativas, ¿sí? Sí, exacto, Roy Marcelo, es mejor poner doble paréntesis, exactamente. Sí, es mejor doble paréntesis aquí en la mitad. Por ejemplo, acá, menos 3, ¿sí? Por ejemplo, acá sí en futuras operaciones, que sea de esta manera, entonces con doble, entre mejor, con paréntesis acá en cada término, ¿listos? ¿Sí? Para que tengan cuidado ahí en el cálculo, en la calculadora. Entonces ya estamos de acuerdo acá, ¿sí? Con el valor del 44 ya unificamos, ¿cierto? Listos. Entonces ahora sí, vámonos a la gráfica, ¿cierto? Ya lo otro, verifiquen a ver, ya ustedes verifican que esté correctamente incorporados. Y vámonos a la gráfica de esta función. Veamos cómo nos quedaría. Entonces, veámonos cómo nos quedaría. Entonces ahora sí, vamos al plano cartesiano. Y miremos cómo nos quedaría la gráfica. Bueno, despreciemos este 44 y tomemos los otros valores para que vean la simetría de la figura, de esta figura que aparece acá. Entonces, algunos valores son positivos. Aquí, entonces tomemos acá una escala, traten de hacerlo lo más pulido posible
para que le vean la simetría de la figura. De esta manera. Aquí, por aquí hay valores positivos. Bueno, casi todos son negativos para que tengan en cuenta. Solo que aquí se dispara hacia la región positiva. Vayan trazando, uniendo los puntos. Generen los diferentes puntos. Ahí sobre la gráfica. Entonces veamos, por ejemplo, para menos 3, bueno, da menos 44, sabemos que es un punto por allá bien abajo. Ese no lo representamos acá. Para menos 2 nos da menos 1, por aquí. Bien arriba, perdón, bien arriba aquí en menos 3 se disparó hacia arriba. Para menos 2 nos da menos 1. Para menos 1 nos da menos 4 por acá. Menos 4, bueno, ustedes lo ubican más preciso. Para 0 nos da menos 1. Para 1 nos vuelve a dar menos 4. Para 2, menos 1. Y en 3 se dispara, por allá se dispara hacia la 44 positivo. Entonces la gráfica más o menos, bueno, ya pues, si ustedes quieren pulirlo más, toman valores intermedios. Por ahora entonces vamos a hacer un bosquejo, sería de esta manera. Aproximadamente aquí se dispara la gráfica hacia arriba, toma esta curva, pasa por acá, así, de esta manera. Traten de hacerlo lo más pulido posible ahí, para observar lo siguiente. Si ustedes toman un espejo, cogieran un espejo y lo colocaran sobre el eje Y, de esta manera, ¿sí? Lo que está a la derecha es simétrico a lo que está a la izquierda. Esa es la característica de función par. Colóquenle aquí para que tengan en cuenta, ¿sí? Lo que está a la derecha del eje Y se repite a la izquierda. Lo que está a la derecha se repite simétricamente a la izquierda. Esa es la característica de función par. Este concepto en un futuro lo van a utilizar mucho para simplificar la solución de integrales, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero por ahora el concepto gráfico, para que tengan en cuenta. Entonces, lo que está a la derecha se repite a la izquierda, función par. Veamos este otro ejemplo, ¿sí? Hasta aquí, el concepto de función impar. Un ejemplo ahora de función, este era de función par, ahora de función impar. Dice así este otro ejemplo, entonces coloquémosle ahí, ejemplo 2, ¿sí? Todo es concepto gráfico, básicamente, y analítico también. Vamos a hacerlo gráficamente y analíticamente. Entonces dice así, ejemplo 2, sea f de x igual, no, perdón, g de x. Vamos a cambiar de letra para que no digan que siempre f de x, no, ¿cómo así? No, g de x igual, x a la 3 menos 2x, hagámosla así sencillita, cortica, para que se nos faciliten los cálculos. Nos piden analizar si es par o es impar, así de sencillo. Definir si es par o impar, o puede que no sea ninguna de las dos anteriores. Bueno, entonces veámoslo. Analíticamente, calculen g de menos x como función compuesta, ¿sí? Como f compuesta g, que si no han visto el video sobre f compuesta g, lo pueden encontrar en mis clases confenmadrid.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial, función compuesta. Función compuesta es reemplazar cada una de estas x por menos x, ¿sí? Esta es g compuesta menos x. Entonces, cada una de estas x las voy a cambiar por menos x a ver qué sucede. Entonces, vamos a reemplazarla. Entonces, tenemos, sería menos x, mucho manejo de paréntesis, ¿sí? Lo mismo aquí, lo mismo la calculadora. Menos x al cubo, menos 2 por menos x, así. Y aquí, leyes de los signos. Entonces, decimos g de menos x es igual a, aquí tenemos que recordar que una potencia, un signo negativo elevado a una potencia impar vuelve a dar negativo. O sea que esto nos quedaría menos x al cubo. Entonces, paréntesis menos x elevado al cubo es lo mismo que menos x al cubo. ¿Sí? Porque menos por menos por menos nos da menos. ¿Sí? Ley de los signos. Aquí menos 2 por menos x nos da más 2x. ¿Sí? Ahora aquí es de observación. Resulta que menos x al cubo más 2x al cubo, si yo les factorizo un signo menos, para que empiece con signo menos, g de menos x es igual a, voy a factorizar menos, abramos como un corchete, menos
sacando factor común menos, dentro del paréntesis o dentro del corchete me quedaría, le cambio el signo a todos. Entonces, menos x3 se transforma en x a la 3. Y más 2x se transforma en menos 2x. ¿Sí? Sacándole factor común. ¿Sí? El cubo, no. Aquí todavía se conserva. Solo desaparece en el signo menos. ¿Sí? Aquí preguntan por acá en el chat. ¿Qué pasa con el cubo? Esto es como si lo hiciéramos aquí. Hagámoslo así como paso a paso. Menos x al cubo. ¿Sí? Eso, listo. Es como si fuera menos 1 al cubo por x al cubo, ¿cierto? Entonces, el menos 1 al cubo aquí sí desaparece. Queda menos, ¿sí? Menos 1 al cubo queda menos. Y x al cubo, ¿cierto? Para hacerlo como el paso a paso acá de esta parte para aclarar acá. Sí, ese es el proceso como uno maneja el menos x al cubo. O sea que el cubo todavía se conserva, pero con el x. Y el menos, porque como es una potencia impar, entonces queda menos. Aquí. ¿Listo? Listo, con mucho gusto. Eso, entonces esta era la parte aclaratoria, bien pueda, pregunten, también pueden preguntar con el micrófono si tienen alguna duda. Bueno, aquí veníamos, ¿cierto? Entonces aquí dijimos que íbamos a factorizar el signo menos, aquí adelante, y esto ya es la observación, resulta que aquí es igual lo que está dentro del corchete. Miren, a ver, participen ustedes en el chat también. ¿Qué es esto que está dentro del corchete? Búsquenlo, ¿dónde andas? No te me pierdas. Por aquí está, ¿cierto? Sí, es la función original, Tatiana, muy bien, exactamente. Observen que es la misma función original, o sea que g de menos x es menos g de x. Ese es el concepto. Entonces, conclusión, ¿será par o será impar? Vayan mirando a ver, participen ustedes en el chat. Entonces, g de menos x es menos g de x. Sí, la misma función original, pero con signo negativo. Por lo tanto, a ver qué dicen ustedes en el chat. ¿Cómo se clasifica esta función? Menos g de x, impar, perfecto, Cristian Javier, Mariana, muy bien, eso. Por lo tanto, g de x es impar. Así, este es el concepto. G de x es impar, perfecto, Juan José, muy bien. Listo, esto, cuando se llegue a esta conclusión, cuando se llegue a esta igualdad, que g de menos x es menos la función original, con signo negativo. Decimos que es una función impar. Comprobémoslo gráficamente. Entonces, ahora sí, miren a ver que quede claro las sustituciones. Aquí este signo menos es de mucho cuidado, muchachos, con ese signo menos porque se puede dar lugar a confusiones, por eso mucho manejo de paréntesis. Entonces vamos a hacerlo gráficamente, hagamos también una tablita de valores, ¿sí? Nuevamente tomemos los mismos valores, ¿cierto? Porque aquí por ahora el dominio son todos los reales. El dominio son todos los reales, entonces tomemos una tablita de valores de x contra y igual g de x. X contra y igual g de x, así. Entonces vamos a hacer una tablita de valores aquí vertical. Ustedes la pueden hacer horizontal allá en sus apuntes si quieren. Bien pueda. Y tomemos los mismos valores. Menos 3, menos 2, menos 1. Bien pueda, participen ahí. Colaboran ahí en la calculadora. En el chat me van diciendo valores 0, 1, 2 y 3, por ejemplo. Con mucho cuidado, sobre todo en la parte negativa, ¿cierto? Manejo de paréntesis ahí, para que tengan en cuenta. Manejo de paréntesis. Eso, por ejemplo, Robin Marcelo con menos 3 da menos 21. Vamos apuntando acá. Bien pueda, con confianza. ¿Sí? Sí, que aquí estamos es para aprender, ¿cierto? Si se equivocan no hay problema, ¿cierto? Porque la idea es aprender. Estamos en proceso de aprendizaje acá, ¿sí? Dentro de la calculadora. Entonces vayan comparando a ver. Con menos 3 dice Robin Marcelo que dio menos 21. Con 3 dio 21. Eso, perfecto. Pues está buena la idea de hacerlo simétrico. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora sí vamos a ponernos de acuerdo. Por aquí estoy viendo varias respuestas en el chat. Entonces aquí es donde, este es el entretenimiento. ¿Sí? Miren, a ver, ahora sí. Entonces, ¿sí? Listo. Eso, aquí estamos jugando aquí con los valores, ponemos de acuerdo que sí, quizá que no. Entonces, la idea es que ustedes nos pongamos todos de acuerdo con, por ejemplo, con menos 2 da menos 4, dicen por acá. ¿Sí? Listos, eso. Muy bien.
Con menos 2 da menos 4. ¿Están de acuerdo? Tatiana también está de acuerdo. Valentina, listo, perfecto. Con 1. Con menos 1. A ver, bueno, a ver, espera a ver que estoy ya mirando demasiados. Se me emocionaron estos muchachos y no me están dejando pensar aquí. A ver, muestra a ver. Con menos 1 da 1. Listo. Con 0, voy a ayudarles con 0. 0 menos 0, 0. Listo, ya les ayudé. Con 1, menos 1, muy bien. Con 2, a ver, ¿quién dijo con 2? Con 2 da 4, dicen por acá. Listo. Y con 3, creo que Rubí Marcelo ya había dicho que 21, ¿cierto? Miren a ver si. Y Juan Esteban, listo, perfecto. 21, esta la tablita. Entonces, observen lo siguiente. Miren que, por ejemplo, G de menos 3 es menos 21. Y G de 3 es más 21. Ahí es donde se observa la asimetría. G de menos X es menos G de X. ¿Sí? Si aquí era menos 21, aquí es más 21. Menos 2 son simétricos, pero con signos contrarios. Entonces vamos a verlo en acción en la gráfica. Entonces vamos a trazar la gráfica sobre el plano XY. Bueno, también vamos a descartar esto, simplemente que tengamos en cuenta que se aleja demasiado hacia arriba, hacia abajo. Entonces tracemos nuestra gráfica. Tracemos aquí nuestra gráfica sobre el plano XY y vamos a localizar esos puntos y miremos la característica gráfica de esta función, el comportamiento gráfico. Traten de hacerlo lo más pulido posible para que observen las simetrías, las características. Este sube hasta 4, entonces subámoslo un poquito más. Aquí, por acá, tengan en cuenta los valores, hagan su tablita ahí, su tablita de valores, su escala, una escala bien adecuada, lo más pulido posible, para que observen bien las simetrías que se presentan dentro de esta gráfica. ¿Sí? Observen esa característica. Entonces, manos a la obra. Entonces, por ejemplo, con menos 3 da menos 21, sabemos que se dispara hacia abajo. ¿Sí? Por allí hacia abajo, se fue hacia el otro lado. Con menos 2 da menos 4, pongámoslo por aquí aproximado. A ver, aquí voy a conectar la escala acá, que está muy abajo. Con menos 2 da menos 4, este punto, supongamos. Con menos 1 nos dio 1, subió. Con menos 1 nos dio 1 por acá. Con 0 da 0. Con 1 da menos 1 por acá. Con 2 da 4. De esta manera. Entonces vayan mirando a ver cómo van quedando esos puntos. Y con 3 se disparó hacia 21. Bueno, se tiene un valor demasiado grande. Entonces la gráfica va a quedar más o menos de la siguiente manera. Por aquí pasa por este punto, sube y se dispara hacia allá. Hacia alguna parte por allá arriba. Y por aquí baja hasta menos 4 por acá. Bueno, aquí se me quedó. Y continúa bajando, ¿cierto? Hacia menos 21. ¿Sí? Listo, miren a ver cómo les quedó sus gráficas y vamos a observar la simetría. Esto es lo que se llama simétrico respecto al origen. Observen que lo que está en el primer cuadrante, ¿sí? Lo que está acá en el primer cuadrante, se repitió, ¿sí? Se repitió en el tercer cuadrante, por acá. Simetría respecto al origen. Esa es la característica de las funciones impares. Y lo que está en el segundo cuadrante, miren que esto que estaba acá, esta montañita que tenemos acá, ¿sí? Se repitió simétricamente acá en el tercer cuadrante. Esa es nuestra característica para funciones impares, ¿sí? Esta montañita que venía acá se repite simétricamente en el cuadrante opuesto, ¿sí? Ese es el concepto gráfico. Vamos a tratar de mirarlo, por ejemplo, por acá, a través de GeoGebra. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla del GeoGebra. Veamos a ver cómo me va compartiendo pantalla. Vamos a compartir esta pantalla de GeoGebra a ustedes para que miren a ver, verifiquen a ver si la van a ver. Me avisan cuando la vean, por favor. Tienen que anclar la nueva presentación. A ver si alcanzan a ver. Me avisan cuando la empiecen a ver ahí en el GeoGebra. ¿Sí? Creo que ahí ya deben de estar viendo. Por favor, alguien con el micrófono me dice si están viendo acá. ¿Sí? Lo que pasa es que como, sí, lo que pasa es que como me salí, entonces no los veo en el chat. Entonces, eso, listo.
¿sí? Vayan mirando, y si no, tienen que anclar la presentación a la segunda pantalla ahí de la presentación. Listo, entonces no, simplemente vamos a incorporar, por ejemplo, la función original, la de la función par era x a la cuarta, uno simplemente va incorporando acá x a la cuarta, menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado. Ustedes también lo pueden practicar. Menos 1, que era la función original, ¿sí? Y le damos Enter. Y esta, recuerden, esta era la gráfica de la función original, la ustedes ven aquí ya más perfecta, ¿sí? Así les debió quedar más o menos parecida a la primera. Simetría, ¿sí? Respecto al origen. Simetría respecto al eje Y, esta era la función par, ¿cierto? Simetría, lo que está a la derecha se repite a la izquierda, listo. Esa era nuestra primera función. Vamos a borrarla acá. Y la otra función, para que ustedes la tengan presente ahí, era g de x igual x al cubo. X al cubo, uno lo va incorporando, menos 2x, que es esta que tenemos acá. Le damos Enter y aquí vemos la simetría respecto al origen. Lo que está en el primer cuadrante, ¿sí? Se repite en el tercer cuadrante y lo que está en el segundo cuadrante se repite en el cuarto cuadrante. Así, simplemente ustedes lo pueden también practicar en sus GeoGebras. Pues no es necesario anexar aquí enlaces porque es directo, es intuitivo, simplemente van incorporando el valor de la función. Listos, ese era entonces lo que tenía aquí para compartirles con el GeoGebra. Entonces, continuamos entonces con nuestra presentación, pasamos al tablero nuevamente, tienen que anclarlo nuevamente si de pronto se les sale, para que tengan en cuenta ahí. Listos, entonces, miremos a ver este otro ejemplo. Ese es el concepto gráfico de función par o impar. Entonces, pasemos a este ejemplo, traten de hacerlo ustedes a ver cómo les va. Analíticamente, vamos a hacerlo nada más analíticamente. Nos dan la función. Entonces, ejemplo 3, tomemos apuntes ahí. Ejemplo 3, en este ejemplo 3 nos dan h de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Sí? Esa es nuestra función. Determinar si es par o es impar. A ver, entonces, traten de hacerlo ustedes, ya saben qué tienen que hacer, ¿cierto? ¿Sí? Ah, dice por aquí que me equivoqué en el último cuadrante. Ah, bueno, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. No vi aquí, me había visto aquí para que corrijan ahí. Correcto, sí. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Corrijan ahí, por favor. Listo, listo, Juan Esteban, muchas gracias. Traten de hacer a ver cómo quedaría acá. ¿Cómo quedaría? Calculen h de menos x. H de menos x. A ver, ¿cómo les quedó acá? Voy a ir tomando, voy a esperar un momento a ver. Y miren, a ver, calculen h de menos x. A ver qué sucede con ese h de menos x. Miren a ver qué sucederá. Vayan reemplazando con mucho cuidado, mucho manejo de paréntesis. Con mucho cuidado ahí, mucho manejo de paréntesis para definir ahí a qué equivale. ¿Sí? Eso, ya estoy viendo por acá que están sacando conclusiones. Muy bien, hagámoslo por acá. H de menos x, haciéndolo paso a paso es menos x al cuadrado, cada una de las x las voy cambiando por menos x, menos 4 por menos x más 3. Cada una de las x, función compuesta, la cambio por menos x. Cada una de las x por menos x. Y analizo, entonces h de menos x es negativo al cuadrado, da positivo, o sea que aquí desaparece el signo, x al cuadrado. Menos 4 por menos x da más 4x. Más 3, ¿sí? Resulta que esto no es posible adaptarlo ni a f de x, ni a h de x, ni a menos h de x, porque si yo aquí sacara factor común menos, por ejemplo, no me generaría la función original, ¿cierto? Porque aquí quería, si yo intento sacar factor común acá menos, me quedaría menos, por ejemplo, acá menos x cuadrado, menos 4x, menos 3, que no es para nada parecida a la función original, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, no es ni par ni es par. Perfecto, muy bien, ustedes tienen toda la razón, Juan Diego, Mariana, Juan Andrés.
no es par, ¿sí? Porque no se puede adaptar a la función original, ¿cierto? Que era esta. Entonces, no es par ni es impar. Entonces, aquí no hay simetrías, entonces no vamos a hacer la gráfica, ¿cierto? Porque no tiene ningún interés, simplemente es una gráfica normal, pero que no tiene simetrías. No es par ni es impar, para que tengan en cuenta. ¿Sí? No hay simetrías de nada, esta figura no tiene simetrías con respecto ni al eje Y ni al origen. Puede que tenga otras simetrías respecto a otros ejes, pero nuestro objetivo es analizar si era par o es impar. Entonces, como no lo pudimos adaptar a la función original, ni a h de x, ni a menos h de x, no es par ni es impar. ¿Sí? Ese es el concepto sobre funciones pares e impares. Bueno, otro concepto de funciones dentro de las clasificaciones. Vamos a ver ahora tres conceptos importantes de manejo de funciones, que es el concepto de una función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Entonces, como un subtítulo, empecemos uno por uno. Empecemos con el concepto de función inyectiva. Entonces, muchachos, tomemos apuntes. Función inyectiva. Inyectiva, o algunos autores la denominan 1 a 1. Función inyectiva o 1 a 1, para que tengan en cuenta ahí. ¿Qué es eso de la función inyectiva? ¿Sí? Entonces decimos, dada una función, entonces tomen apuntes ahí, dada una función y igual a f de x, dada una función y igual a f de x, ¿sí? Se dice que es inyectiva, tomen apuntes ahí, ¿sí? Cuando a cada valor del recorrido de la función RF, cuando a cada valor del recorrido de la función le corresponde uno y solo un elemento, ¿sí? Estamos tomando apuntes, y uno y solo un elemento del dominio de la función de f. A cada valor, repito, a cada valor del recorrido de la función le corresponde uno y solo un elemento del dominio de la función, ¿sí? Esto es muy similar al concepto propiamente de función, de relaciones y funciones. Ese concepto lo estudiamos en uno de los videos, en los primeros videos del curso de cálculo diferencial, que si no lo has visto, puedes encontrarlo en mis clases con fedmadrid.blogspot.com, el primer video sobre cálculo diferencial. Ahí podrás encontrar el concepto de relaciones y funciones, que una función era aquella en donde a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del recorrido. Función inyectiva es al contrario. A cada valor del recorrido le corresponde uno y solo un elemento del dominio. Entonces es muy parecido, sino que de manera inversa, con recorrido y dominio de función inyectiva. Esto se ve más claramente gráficamente con lo que se llama la prueba de la recta horizontal. Entonces, como un subtítulo ahí, o como entre comillas, prueba de la recta horizontal. De la recta horizontal. Entonces se refiere a lo siguiente: cuando yo tengo una función, ¿sí? Para probar gráficamente si es inyectiva o no, lo que hago es trazar cualquier recta horizontal. Por ejemplo, hagámoslo por ejemplo de esta manera. Tracemos aquí rápidamente un plano cartesiano y vamos a representar cualquier función sobre este plano cartesiano para hacerle la prueba de la recta horizontal. Y me voy a inventar cualquier función. Voy a inventar por acá cualquier función, ¿sí? De esta manera. Entonces tomamos por ejemplo por acá cualquier cosa así, ¿sí? De esa manera. Esta es mi función. Entonces la prueba de la recta horizontal me dice que si yo trazo una recta horizontal en cualquier posición, para que sea función inyectiva, la debe cortar en un solo punto. Por eso es 1 a 1. Un solo elemento del recorrido le debe corresponder un solo elemento del dominio. Entonces, por ejemplo, acá, por aquí, por esta parte de arriba, trazo una recta horizontal, la corto en un solo punto. Muy bien. Si fuera por aquí abajo, muy bien. Pero, por ejemplo, si yo, por ejemplo, trazo una recta horizontal por acá en el intermedio, ¿sí? ¿Cuántos puntos está cortando acá esta gráfica, por ejemplo? 1, 2, 3. Resulta que por este hecho, ¿sí?
no cumple con la condición para que sea función inyectiva. Entonces, por ejemplo, esta no es, ¿sí? Porque está cortando en 1, 2, 3 puntos. Esta no es inyectiva, colóquenle ahí. ¿Sí? Trácenla ahí a manera de ejemplo, así un ejemplo rápido. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada valor del recorrido, recordemos que el recorrido se refiere a valores de Y. A cada valor de Y, aquí sí le corresponde 1. Pero aquí, por ejemplo, a este valor de Y le corresponden 1, 2, 3 puntos, 3 valores del dominio. Recuerden que asocian recorrido Y, valores de Y, dominio, valores de X. ¿Sí? A cada valor de Y le está correspondiendo más de un valor del dominio. ¿Sí? Entonces, la condición para que sea una función inyectiva es que a cada valor de Y le corresponda siempre, en toda posición, un solo valor. Ah, bueno, no hay problema, listo. Listo, por aquí Robin Marcelo, no hay problema, listo. De todos modos, eso lo dejo grabado para que completen ustedes ahí en mis clases con permadeus.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial, para que tengan presente ahí. Bueno, entonces ahora veamos, por ejemplo, cómo haríamos una función para que sea inyectiva. Entonces, hagamos el ejemplo acá, hagámoslo por aquí a un ladito, que aquí nos cabe. Inventémonos un ejemplo para que sea función inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, recuerden que tiene que cortar cualquier recta horizontal. Con la prueba de la recta horizontal, en cualquier posición la debe cortar para que sea inyectiva inicialmente, ¿cierto? Eso, ahorita miramos ya el concepto de sobreyectiva, exactamente, miremos a ver. Por ejemplo, un ejemplo de función que sea inyectiva. Entonces, miremos a ver, por ejemplo, así, una curva que sea más o menos suave, ¿sí? De esta manera. Cualquier recta horizontal que yo trace, cualquier recta horizontal en cualquier posición, cualquier recta horizontal, siempre la está cortando en un solo punto, ¿cierto? Esa es la condición para que sea inyectiva, exactamente. Siempre, miren, en donde sea, por donde sea, para las que sea, aquí, en donde sea, ¿sí? Siempre la está cortando. Entonces, esta es la característica de una función inyectiva, ¿sí? Y ya vamos a ver el concepto de sobreyectiva también. Esta es función inyectiva. Esta, muy bien. Función inyectiva. Así quedaría entonces, ¿sí? Que cualquier recta horizontal la corte siempre en un solo punto. Gráficamente esa es la manera de interpretar. Ahora sí pasemos entonces a qué es eso de función sobreyectiva. Entonces este es el concepto y ahorita ya combinamos con varios ejercicios. Entonces, función inyectiva, una recta horizontal, la corta en un solo punto. Listo. Ahora sí, pasemos al concepto de función sobreyectiva. Entonces decimos ahí, tomemos como subtítulo, función sobreyectiva. ¿Qué es eso de función sobreyectiva? Entonces vamos a ver. Sobreyectiva. Función sobreyectiva, ¿sí? Dada una función y igual a f de x, decimos nuevamente, dada una función y igual a f de x, tomemos apuntes, muchachos, dada una función y igual a f de x. Una función es sobreyectiva, ¿sí? Cuando el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada, ¿sí? Que en este caso, si son funciones continuas, como estamos hablando de y igual a f de x, al conjunto de todos los reales, en este caso son todos los reales, ¿sí? Que el recorrido de la función siempre sean todos los reales. Recuerden, tienen que recordar ustedes muy claro qué es ese del dominio y qué es el recorrido. Recuerden que el dominio está asociado al eje x, a valores de x, y el recorrido está asociado a valores de y, para que tengan en cuenta. Entonces, que el recorrido de la función, para funciones continuas, sea todo el conjunto de llegada, es decir, el conjunto de los reales. Entonces, gráficamente, para que una función sea sobreyectiva, es que al proyectarla contra el eje Y, porque es de recorrido contra el eje Y, entonces damos un ejemplo acá, así rápido, a manera de bosquejo, ¿sí? A manera de bosquejo, por ejemplo, ¿sí? Tracemos ahí un plano cartesiano.
Y miremos, por ejemplo, si esta función, por ejemplo, a ver, dibujemos este gráfico. Tengo así. Esta función, por ejemplo, de esa manera. Ahí cualquier curva, dibújenla así más o menos de esta manera ahí, sobre el plano cartesiano. Dibujen ahí ustedes una curva así similar a esta, como al del primer ejemplo de funciones pares o impares. Similar. Miremos si esta función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Entonces, la clave es proyectar toda la gráfica contra el eje Y. Miremos por aquí que toda la gráfica la vamos a proyectar contra el eje Y y mirar cuáles serían los valores. Entonces ya depende aquí del valor, ¿sí? Aquí miren que esto tiene unos puntos mínimos, que ya depende de la gráfica, pero lo importante es mirar si esta gráfica está abarcando todo el eje Y. Miremos a ver. Miremos que aquí, al proyectarla, hay un espacio aquí que me está sobrando, me está faltando. Me está faltando para completar todo el eje Y. No está abarcando todo el eje Y, por lo tanto decimos que esta función no es sobreyectiva. Esta, ¿sí? No es, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está faltando espacios en el valor de espacios en Y, aquí, para proyectarla. Entonces, colóquenle ahí, esta función no es sobreyectiva. Así, para que tengan en cuenta, ¿sí? Tiene que estar que al proyectarla me abarque todo el eje Y, para que tengan en cuenta. Ese es el concepto de función sobreyectiva, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, dibujemos otro plano cartesiano, un ejemplo en donde sea sobreyectiva. Sobreyectiva, por ejemplo, así. De esta manera. Tengamos acá, tengamos en cuenta esto. Sí, esto es gráficamente, esto lo mejor es gráficamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces tracen otro plano cartesiano y vamos a representar, por decir algo, la función que teníamos ahorita muy similar. Hagamos esta, por ejemplo. Así. Por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? De esta manera. A ver cómo sería. ¿Cómo quedaría aquí entonces, por ejemplo, esta? Proyecten esta gráfica contra el eje Y y miren a ver si abarca todo el eje Y. ¿Sí? A ver si abarca todo el eje Y. Entonces vayan haciendo la gráfica, dibújenla ahí de esa manera, ¿sí? Así, a manera de bosquejo, ¿cierto? Como representación. Y vayan proyectándola, toda la gráfica, contra el eje Y, de esta manera. ¿Sí? Por aquí viene, por aquí vuelve y se repite. ¿Sí? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Abarca o no abarca? ¿Es sobreyectiva o no es sobreyectiva? Supongamos aquí pues continúa hasta más infinito y aquí continúa. A ver, yo miro en el chat. ¿Es sobreyectiva o no es sobreyectiva? Para que ustedes participen. Exactamente. Entonces está así. Miren que está abarcando todo el eje Y. Entonces colóquenle a un lado ahí. Es sobreyectiva. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces colóquenle ahí. Es sobreyectiva. Venga, que se me fue por aquí el chat. Se me salió. Eso, muy bien. Exacto, muy bien, Mariana, Yanis José, muy bien. Entonces, es sobreyectiva. Ese es el concepto de sobreyectiva. Es sobreyectiva. O es sobre, o también para que se acostumbren a la otra notación, o es uno a uno, también. Es uno a uno, también se suele utilizar. En la carrera de matemáticas suelen utilizar mucho el concepto de uno a uno, para que tengan en cuenta ahí. Es uno a uno o es sobre. Simplemente cuando digan sobre, es sobreyectiva. ¿Sí? Miren cuando no es sobreyectiva, cuando no abarque todo el eje Y, la proyección de la gráfica no me está abarcando todo el eje Y. ¿Sí? Ese sería el concepto de sobreyectiva, ya vimos entonces inyectiva, sobreyectiva. Ahora, ¿qué es eso de biyectiva? Entonces, como un subtítulo, borramos acá, vamos a ver ahora, ¿qué es eso de función biyectiva? Entonces decimos función biyectiva, para que tengan en cuenta en sus talleres. Función biyectiva. Biyectiva. Entonces decimos, dada una función, nuevamente. Función biyectiva. Dada una función, y igual a f de x. Y igual a f de x. Se dice
tomen apuntes, se dice que es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Que cumple con estas dos condiciones simultáneamente. A eso se refiere bi, por eso es bi, para que lo asocien mentalmente, biyectivo, porque cumple dos condiciones, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva a la vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto de función biyectiva, o sea, que es combinar los dos conceptos anteriores. Los dos conceptos anteriores, entonces veamos cómo me quedaría, hagamos un ejemplo para detectar si una función es biyectiva o no es biyectiva. Entonces, hagamos varios ejemplitos por acá. Gráficos. Sí, por ejemplo, así de manera de bosquejo, no tiene que ser muy pulido. Vamos a mirar, por ejemplo, la gráfica de esta función. Yo tengo, por ejemplo, aquí, supongamos que por aquí tengo una asíntota horizontal. De esta manera, y tengo otra asíntota por acá. De esta manera. ¿Sí? Así a manera de ejemplo, no tiene que ser bien pulido. Traten dos asíntotas horizontales así. Y la gráfica es de esta manera. Esta es muy parecida a una función que vamos a ver que es la arcotangente. Más adelante vamos a ver muy pronto, vamos a ver ya funciones trigonométricas. De esta manera, comportamiento asintótico, por ejemplo. Dibujemos esa así a manera de ejemplo. Y nos piden analizar si es biyectiva. Entonces, mejor dicho, es analizar a la vez si es inyectiva y si es sobreyectiva. Entonces, por ejemplo, miremos primero si es inyectiva. Esto aquí tengan en cuenta que va acercándose asintóticamente. Aquí también se va acercando asintóticamente, o sea, me acerco más y más y más hacia la asíntota, para que tengan en cuenta. Primero, ¿ustedes qué opinan? Vamos a ver, voy a mirar por el chat. ¿Qué opinan si esta función es inyectiva o no es inyectiva? Para inyectivo, recuerden la prueba de la recta horizontal. La prueba de la recta horizontal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Mariana dice, es inyectiva. Juan Diego también, perfecto. Si ustedes trazan cualquier recta horizontal, siempre la cortan en un solo punto. La prueba de la recta horizontal me define, ¿cierto? Siempre la cortan en un solo punto, en todas partes, ¿cierto? Incluso por acá, en bien cercano, en menos infinito, siempre la cortan en un solo punto, porque se va acercando. Entonces, inyectiva, sí es, colóquenle ahí. Inyectiva, muy bien. Inyectiva. Chuleamos inyectiva. Ahora, exactamente, Juan Diego, será sobreyectiva. Entonces, miren, a ver, proyecten la gráfica contra el eje Y. Proyecten esta gráfica. ¿Será que abarcará todo el eje Y? Estará abarcando acá todo el eje Y. Miren, a ver. ¿Sí? No, ¿cierto? No está abarcando porque está entre dos asíntotas. ¿Sí? No es sobreyectiva porque le faltarían espacios acá para completar aquí arriba, falta este espacio para completar en el eje Y. Entonces, no es sobre, ¿cierto? O no es uno a uno. Es inyectiva, pero no es sobre, ¿cierto? Conclusión, no es biyectiva. ¿Cierto? Por lo tanto, no es biyectiva. ¿Sí? No es biyectiva porque se debe cumplir con ambas condiciones, ¿cierto? Que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Entonces, conclusión, no es biyectiva, ¿sí? Entonces, que quede muy claro este concepto, estos dos conceptos. Inyectiva con la prueba de la recta horizontal. Sobreyectiva, que abarque todo el eje Y, ¿sí? Biyectiva, que cumpla las dos condiciones. Hagamos otro ejemplo, a ver, gráfico así a manera de bosquejo. Por ejemplo, que borremos acá. Tracémoslo aquí al lado. Tracen un nuevo plano cartesiano y vamos a inventarnos esta otra función. Vamos a inventarnos esta otra función. Son funciones ya muy particulares que vamos a ir estudiando con casos particulares. Por ejemplo, esta es la función arcotangente, más o menos, ¿sí? Ya con valores determinados está asociada a la función arcotangente. Esta, por ejemplo, voy a graficarla así. Y aprovechemos también para el concepto de función par o impar. Se me olvidaba también en esta anterior, por ejemplo. Así miremos, por ejemplo, de esta manera, pero ya pasemos a este otro ejemplo. De esta manera. Así. Por ahora sin tabla de valores, sino gráficamente.
de esta manera. También aprovechemos acá, aquí tengan en cuenta que es simétrica, y hay unas asíntotas también, hay unas asíntotas aquí, sobre el eje X y sobre el eje Y. Por ejemplo, a ver, es inyectiva. ¿Ustedes qué opinan? A ver, voy a mirar por el chat. Vayan trazando ahí la gráfica. Esta es la gráfica, a ver, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Primero analicemos si es o no es inyectiva esta parte. Inyectiva. Tengan en cuenta que esto aquí es asintótico, o sea que también me voy acercando, acercando, ¿cierto? O sea que siempre va bajando aquí, ¿sí? Y aquí también es asintótico, ¿sí? Entonces cualquier recta prueba de inyectiva, para que sea inyectiva o 1 a 1. Entonces cualquier recta horizontal la de cortar siempre en un solo punto, cualquier recta siempre en un solo punto. Entonces aquí está cumpliendo, cumple. Por aquí siempre, por más que me aleje aquí, pues siempre va a ser un solo punto, muy cercano cada vez, ¿sí? Por aquí también, esto es asintótico para que tengan en cuenta. Aquí siempre, en cualquier posición, siempre la corta en un solo punto, siempre la va a cortar en un solo punto, de esta manera. O sea que realmente, sí, exactamente, ya se corrigió Juan José, exactamente. Sí, Profe, una pregunta. sí, dudas, a ver, bien pueda. Pero si se traza la línea en cero, pues se supone que no corta en ningún punto. Ah, no, eso, aclarando acá. Esta parte es en cuanto a lo que sea la condición para inyectiva, es, pero lo de la parte de sobreyectiva, la que estábamos, ya vamos a mirar esa parte, que esa es la parte donde aquí no entra, exactamente. De inyectivo es solo con la prueba de la recta horizontal, no importa que aquí falten valores intermedios, ¿cierto? Esta sí es inyectiva, pero Gracias. sí, lo que está aclarando, lo que hay que aclarar ahora es cuando sea sobreyectivo, que es lo que creo que estás mirando ahí. Sobreyectivo es que debe abarcar todo el eje Y. Entonces aquí está la cascarita, como llaman en Colombia, porque este video lo van a ver en el mundo entero. Entonces, la cascarita es que exactamente, si yo proyecto la gráfica contra el eje Y, aparentemente abarcará todo el eje Y. Miren, a ver, ahora sí preguntémonos, esa parte abarca todo el eje Y, se proyecta. ¿Ustedes qué opinan? A ver, también compartan opiniones aquí por el chat. ¿Será que al proyectarlo abarcará todo el eje Y si yo lo proyecto? Aparentemente pareciera que sí todo, pero no, resulta que aquí hay una asíntota en el eje X, ¿sí? Vayan proyectándola contra el eje Y resulta que esta, exacto, porque también, no, exactamente, porque tiene un comportamiento asintótico, me acerco mucho, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces no es sobreyectiva porque el recorrido de la función no es 1 a 1. No es sobreyectiva, perdón. No es sobreyectiva. No es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el recorrido de esta función son casi todos los reales. ¿Sí? Recordemos ahí el concepto de recorrido. Menos cuál valor. Aquí hay un valor de Y que no se está incluyendo acá en esta gráfica, que es el 0. Entonces colóquenlo ahí de esta manera. Entonces esa era como la cascarita exactamente. Entonces, a pesar de que es inyectiva, no es sobreyectiva, ¿sí? Y por lo tanto, no es biyectiva, ¿cierto? No es biyectiva, ¿sí? De esta manera. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una función que sí sea biyectiva? Vamos a hacer este ejemplo. Ponemos acá para que sí sea biyectiva. Entonces aquí, sí sea biyectiva. Entonces, por ejemplo, te hacen un plano cartesiano, ¿sí? Todo gráficamente, todo esto es gráfico. Concepto de inyectivo y sobreyectivo y biyectivo es gráfico. De esta manera. Por ejemplo, vamos a representar una curva que venga desde por acá bien arriba, ¿sí? Así, tiene que ser una curva suave y baje, ¿cierto? De esta manera, así. Por ejemplo, esa curva, así, una curva suave, ¿sí? Esa, miremos primero si es inyectiva. Pasará la prueba de la recta horizontal en cada punto. Entonces, trácenla ahí, tracen la gráfica, les va a dar tiempo ahí.
y miren a ver primero si es inyectiva, ¿cierto? Entonces ustedes hacen la prueba de la recta horizontal, tracen cualquier recta horizontal y siempre la de cortar en un solo punto, ¿cierto? Cumple con la condición. Cumple con la condición acá, ¿cierto? En cualquier parte siempre la corta en un solo punto, no hay problema, es inyectiva. Es inyectiva. Así de esta manera. Pasará la prueba de sobreyectiva. Miremos a ver si es sobreyectiva. Entonces, se supone que esto sube hasta más infinito. Entonces, si yo la proyecto contra el eje Y, ¿sí? Proyectándola, ¿cuál será el recorrido? ¿Cuál será el recorrido de esta función? ¿Sí? El recorrido. El recorrido son los valores de Y, recuerden, ¿cierto? El recorrido va todo, el recorrido de esta función, si va, vamos acá, el recorrido de esta función, exactamente, Cristian Javier, esta sí es sobreyectiva, porque el recorrido de la función son todos los reales, los valores que toma Y, ¿cierto? Entonces, es sobreyectiva. Sobreyectiva. Por lo tanto, como es inyectiva, prueba de la recta horizontal, y sobreyectiva, proyección contra el eje Y, cumple ambas condiciones, decimos es biyectiva. Ese es el concepto de función biyectiva. Ese sería nuestro concepto. Así. Y podemos combinar ahora sí, traten de hacer ustedes este ejemplo. Entonces aquí, esa es la característica de función inyectiva, sobreyectiva. Combinémoslo con concepto de funciones par e impar. Par e impar. Entonces ahora sí, combinando con de todo. Entonces vamos a este ejemplo. Este otro ejemplo, ya combinando, haciendo combinaciones. Entonces ahora sí vamos a hacerlo con escala y todo. Nos dan este ejercicio con escala, con todo, con todos los juguetes, para analizar si la función es par, impar, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Entonces traten de hacerlo con una escala adecuada, de esta manera, para hacer este ejemplo ya con valores numéricos. Por ejemplo, nos dan estos puntos. Con -1 pasa por 2. En menos 2 pasa por 0. Por acá. Y en -3 hay una asíntota vertical. Acá, vamos a verlo así. Por aquí con 1, en 0 pasa por 1. Por acá para que tengan en cuenta. ¿Sí? En 1 pasa por este punto de acá. En 2 pasa por 0. Y en 3 hay otra asíntota vertical. De esta manera. Entonces tengan en cuenta ahí esta característica, este comportamiento. Así. Entonces la gráfica es más o menos de la siguiente manera. Viene, sube hasta este punto, baja, vuelve y sube y baja. ¿Sí? Asintóticamente acá. ¿Sí? Baja hasta menos infinito acá, en 3 y en -3. Entonces la pregunta es, analicémosle, hagámosle de todo a esto, todo lo que aprendimos hoy. Analicemos a ver, por ejemplo, primero de par e impar. A ver, yo miro para que ustedes participen también en el chat en cuanto a ¿es par o es impar? Eso, muy bien. Juan Diego y Mariana dicen que es par, Vianis José también, par, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es par? Entonces eso es lo que tienen que tener ustedes gráficamente. ¿Por qué es par? Por la simetría respecto al eje Y, ¿cierto? Miren que lo que está a la derecha se repite a la izquierda. Entonces es par. Entonces vamos chuleando acá, ¿sí? Vamos chuleando. Es par, muy bien. ¿Por qué? Por la simetría, ¿cierto? La simetría respecto al eje Y, lo que está a la derecha se repite a la izquierda, muy bien. ¿Sí? Porque se refleja, es como Tatiana, eso sí. Listo, bueno, pero miremos a ver todo lo demás, todo lo otro. Sí, eso, aportes que por aquí, porque es un reflejo, es como si uno cogiera un espejo, si ustedes tienen un espejo, ¿cierto? Miremos a ver. Listo, será inyectiva. A ver, la prueba recuerden que inyectiva es la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Inyectiva, no cumple con la prueba de la recta horizontal, no está cumpliendo en ninguna parte, ¿cierto? Siempre, miren que está aquí
cortó en 2 puntos, por aquí peor, por aquí cortó en 1, 2, 3, 4, no, mejor dicho, no es, ¿cierto? Porque corta en varios puntos aquí, en cualquier parte, entonces no es inyectiva. No es inyectiva, ¿cierto? Así. Listo, ahora será sobreyectiva, ¿sí? No es sobreyectiva, ¿por qué? A ver, no es sobreyectiva porque la condición es que al proyectar la gráfica contra el eje Y, me abarque todo el eje Y, y miren que por aquí pues está abarcando desde menos infinito, ¿cierto? Si yo la proyecto por acá, proyecto, ¿sí? De esta manera, proyecto, viene muy bien, ¿sí? Para ver si es sobreyectiva, pero dejó de aparecer por acá el máximo valor. ¿Cuál será el recorrido de esta función? Entonces, para que ustedes recuerden, no cubre exactamente, Sebastián, no está cubriendo todo el eje Y. Calculemos el recorrido de esta función para que repasemos ahí recorrido. Recorrido son todos los valores que toma Y, desde menos infinito, ¿sí? Valores de Y. ¿Hasta cuál será el máximo valor aquí? Según esta gráfica, esto es 2. ¿Sí? Hasta 2, exactamente. Esto es de menos infinito hasta 2 cerrado. ¿Sí? Porque incluye aquí estos puntos. Entonces, el recorrido debería de haber sido, para que sea sobreyectiva, debería haber sido de menos infinito a infinito. El valor es todos los valores que tomará Y. ¿Cierto? Por lo tanto, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Así. ¿Sí? Listo, como no es ni inyectiva ni sobreyectiva, mucho menos va a ser biyectiva, ¿cierto? No es biyectiva tampoco. ¿Sí? Ese es el concepto gráfico, ¿sí? Tampoco va a ser biyectiva, Tatiana, muy bien. Ese es el concepto gráfico de función inyectiva, sobreyectiva. Veamos un ejemplo, pero con el GeoGebra, para que ustedes analicen aquí. Vamos a hacerlo acá, les voy a compartir nuevamente pantalla. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Me avisan, por favor, con el micrófono, porque como me salgo del chat, me avisan cuando vean la pantalla nuevamente. Aquí. A ver, me avisan, por favor, cuando vean la pantalla para incorporar aquí esta función. Dice así. Sí, me avisan, Listo, por profe, favor, ya sé. ahí. Listo, eso. Si no, tienen que anclarla. Si no la están viendo, la tienen que anclar. Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a borrar aquí e incorporemos la siguiente función. Entonces es de la siguiente manera. Abro paréntesis aquí. X más 1, el numerador, sobre X al cuadrado menos 4. Nos dan esta función. Entonces, si la están observando ahí, miren a ver. Entonces, esta es la característica de la función. Nos dan esta característica de esta función. Entonces, analizar. Primero, si es par o impar, por ejemplo. Entonces vamos a hacer más o menos un bosquejo, entonces borremos ahí. Si la tienen ahí a la mano, ¿cierto? La están viendo, verifiquen a ver por favor que la están viendo. Y esa es mi función. Y a partir, esto es gráfico más que todo, o sea que normalmente sería hacer tabla de valores, pero para economizar acá tiempo, lo vamos a hacer con el GeoGebra. Vayan haciéndola aquí, el plano cartesiano, mi función, vayan haciéndola ahí a un ladito. F de X es X más 1 sobre X cuadrado menos 4. Y hacerle todo el análisis. Vamos a hacerle todo el análisis. Entonces, como tenemos la gráfica, ¿cierto? Hagan ustedes, les voy a dar tiempito ahí para que hagan una gráfica. No tiene que ser muy pulida, muy detallada. ¿Listo? Vamos a ver qué me están diciendo por aquí. A ver, a ver. A ver, ¿qué aparece por acá? Entonces vayan analizando. Sí, eso. Muy bien, exactamente. Ya me están indicando acá a ver resultados. Sí, vayan mirando a ver. Entonces vayan mirando a ver cómo serían. Vayan trazando la gráfica, tracen la gráfica, a ver. Hagan un bosqueo, no tiene que ser muy detallado, ¿cierto? Por ejemplo, por acá tiene 2 asíntotas verticales. Háganlo aquí más o menos, no tiene que ser muy detallado, sino como un bosquejo. Ya ustedes, si quieren pulirlo, sería con tabla de valores para que tengan en cuenta por ahora. Más adelante sí vamos a ver lo que es algún tipo de funciones gráficas,
Aquí más o menos la gráfica es de la siguiente manera. Por aquí hay una asíntota en -2. Más adelante vamos a estudiar ese análisis de asíntotas en funciones racionales. Por aquí van a ver ustedes una asíntota en -2 y en 2. Por acá, de esta manera. Y pasa por acá la gráfica, supongamos, así un bosquejo, a manera de bosquejo, es de esta manera. Viene así, asintótico por acá, pasa por un -1 por acá, ¿sí? Viene por acá, bajo por aquí, esto por aquí cerquita de esto, toma esta curvatura y viene por acá de esta manera, ¿sí? Tracen la gráfica ahí, aquí paso por el -2, por aquí paso por el 2, ¿cierto? Sí, la función es esta y queremos hacerle el análisis, ¿cierto? Hacerle el análisis, a ver, bueno, ya voy a dejar de compartir pantalla, aquí ya les dejo en el tablero el bosquejo. Entonces verifiquen, a ver, vuelvan a anclar entonces a la gráfica. Y ahora sí, oigo opiniones, o mejor dicho, veo opiniones por acá por el chat. A ver, ¿ustedes qué opinan? Primero, empecemos con si es par, impar. ¿Ustedes qué opinan? A ver, empecemos con par e impar, pues para que, ¿sí? Con par e impar. Miremos a ver. Par o impar, ¿ustedes qué opinan? Ojo que aquí las apariencias se engañan. Pareciera, ¿sí? No es par ni es impar, par o impar. Miren que pareciera que fuera simétrico respecto al origen, ¿cierto? Pero resulta que por aquí hay un espaciecito que no está generándome, haciéndome que no sea par ni impar. Entonces, no es par ni es impar. No es par, listo. No es par, no es par porque no es simétrico respecto al eje Y. Impar tampoco pareciera, pero por aquí esta partecita es la que no me está generando simetría, ¿cierto? Porque debía pasar por el origen acá. Entonces tampoco es impar. No es impar. Bueno, a ver, sigamos en el orden. ¿Qué? Inyectiva. Inyectiva, ¿será inyectiva? ¿Ustedes qué opinan? ¿Inyectiva o no es inyectiva? A ver, por aquí estoy viendo, Mariana. No es inyectiva. ¿Ustedes qué opinan? A ver. No es inyectiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la prueba de la recta horizontal. Si yo corto, corta en muchos puntos, ¿sí? Corta en muchos puntos, en cualquier parte está cortando. Entonces, no es inyectiva, no es 1 a 1. Coloquémoslo así para que practiquen también la anotación de no es 1 a 1. Ahora, sobreyectiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será sobreyectiva? ¿Ustedes qué opinan? A ver, miremos a ver, por aquí todavía no han dicho nada de sobreyectiva. ¿Ustedes qué opinan? Juan Andrés, sí es, Dianis, José, sí es sobreyectiva, ¿cierto? No importa que no sea 1 a 1. ¿Por qué? Porque el recorrido, si ustedes proyectan esta gráfica, bueno, por este lado hay una asíntota, ¿cierto? El eje X, ¿sí? Aquí, pero resulta que aquí este puntico está salvando la patria, digámoslo así, ¿sí? ¿Por qué? Entonces aquí, si proyecto este puntico, sí hace parte. La curva central sí está abarcando todo el eje Y, entonces no hay problema. O sea que esta sí es sobreyectiva, para que tengan en cuenta. Es sobreyectiva. Sí es sobreyectiva, para que tengan en cuenta acá. ¿Sí? Con solo una curva que sea sobreyectiva, ya toda la función es sobreyectiva, está abarcando todo el eje Y. No importa que aquí por lo externo haya asíntota, ¿cierto? Entonces es sobreyectiva, pero será biyectiva. A ver, oigo opiniones por acá. ¿Será biyectiva? Que sería el último análisis acá. No, exacto, no es biyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea biyectiva tiene que cumplir las dos anteriores. A pesar de que es sobreyectiva, no es 1 a 1, entonces no es biyectiva, porque debe cumplir las dos anteriores. ¿Listo? ¿Sí? Eso, un no rotundo de Juan José. Muy bien, eso, muy bien, exactamente, no es biyectiva. Ese básicamente es el análisis y más que todo es gráficamente. Ustedes ya, por ejemplo, si quisieran hacer la gráfica de esto, es con tablita de valores, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Bueno, por el momento, entonces, eso es todo en este video. Este video lo podrán encontrar ustedes en mis clases con fermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial.
¿sí? También lo pueden encontrar directamente en YouTube, en mis clases con Madrid, que si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en enterarte de los nuevos cursos y clases que vaya subiendo. Por el momento, entonces, eso es todo en este video. Nos vemos en la próxima clase.